Amada familia, muchas bendiciones. Hoy llegamos al día número 28, un poco de frío, pero bueno, tú no tienes la culpa. De todas formas, amigo, quiero agradecerte por estar allí con nosotros. Gracias por esta linda oportunidad de cada noche interactuar contigo y junto contigo disfrutar de este estudio que estamos llevando del libro de Apocalipsis junto con el pastor Mario Rondón, que noche tras noche, o bueno, en las intervenciones que ha tenido en las mañanas, nos ha ministrado y estamos llevando contigo esta bendición que para nosotros fue de gran inspiración y alabamos al Señor por ello. Así es que una vez más, gracias por estar acá. Quisiera hoy animarte a tomar tu teléfono y compartir esta transmisión de modo que en este día puedas bendecir a alguien, pues este estudio de Apocalipsis cada día se está poniendo mucho mejor y es nuestro interés que puedas disfrutarlo y que puedas ser un canal de bendición para otros. Hoy también continuamos con nuestra serie de nuestro libro Conexión 360. De paso, si está en el área de New York, Estados Unidos, ya no lo has adquirido, estás a tiempo, comunícate con nosotros, haremos los arreglos para que puedas obtener algunas de estas copias, sea para uso personal, para tus grupos pequeños, tu ministerio de oración o para la labor misionera. Puedes adquirir uh, este libro especial. Familia, quiero una vez más pedir que sigas llevando en tus oraciones personales la situación por la paz mundial, las guerras que se están viviendo. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia eh, del mundo por la triste situación que se está viviendo. Así es que es mi deseo, es mi anhelo para ti. Vamos también a orar por el pastor Mario Rondón, que el Señor siga dándole sabiduría, que la siga utilizando. Dios le está dando el privilegio de predicar la palabra en algunos lugares donde antes era prácticamente imposible que un cristiano adventista pudiese llegar, y Dios le está dando la oportunidad de ser un instrumento en ciertas plataformas. Alabamos el nombre del Señor y pedimos que Dios le siga dando sabiduría y utilizando como ese instrumento de bendición que predica la verdad de una forma íntegra, tal y como lo expresa su santa y divina palabra. Familia, quiero orar a Dios en esta hora y después de orar entonces, entrar desde ya al estudio para aprovechar cada segundo de la transmisión de esta noche. Padre eterno, gracias por tu amor, tus bendiciones. Gracias por las lecciones y reflexiones que nos ha dado a lo largo de estos primeros 28 días. Pido, Padre Celestial, que por favor en esta noche siga hablando, nos siga ministrando a través de la reflexión Conexión 360. Nos ayuda a conectarnos con la esperanza, pero que al mismo tiempo, al estudiar el libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón, Señor, nos siga dando instrucciones a fin de estar listo para el pronto encuentro contigo. Oro, Dios, que esta noche tu palabra corra y, como diría un gran amigo, sea glorificada. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, estamos contentos, feliz de que estés con nosotros. Espero que disfrute en esta hora esta transmisión especial. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Familia, es el día 28 de esta serie especial Conexión 360, una jornada espiritual de crecimiento que te ayuda a encontrar propósito y valor para tu vida. En este día quisiera que meditemos un poquito acerca de cómo podemos conectarnos con Dios mediante la esperanza. En los días en los que parece que todo se derrumba, cuando la oscuridad es más densa y las fuerzas parecen agotarse, quiero decirte que hay una luz que no se apaga. ¿Sabes cuál es esa luz? La luz maravillosa de nuestro Señor Cristo Jesús. La esperanza bíblica, querido amigo, no es optimismo ingenuo, ni es un deseo incierto. Es una certeza sólida, enraizada en la promesa inquebrantable del Dios Todopoderoso. Oh, la esperanza, querido amigo, es un ancla para el alma que permanece firme cuando las olas son más violentas. No se alimenta de las probabilidades, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, expresa el apóstol Pablo. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz al creer.
Oh, amado en Cristo, quisiera que recuerde que la esperanza no es un simple accesorio espiritual, es parte esencial de la vida del creyente. Conectarse con Dios es esconderse en la esperanza, porque quien está unido a Él no solo recibe palabras de aliento, sino también soluciones reales, direcciones claras y fuerza renovada para seguir adelante. Amado, en los tiempos de prueba, la esperanza actúa como un faro que guía el corazón cansado, recordándonos que ninguna noche es eterna y que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo amanecer. Por eso, el cristiano no camina con los ojos en el problema, sino con la mirada puesta en la promesa que Dios nos ha hecho. Ellen G. White lo describió de la siguiente manera al decir que en Cristo se centraliza nuestra esperanza de vida eterna. Nuestra esperanza es un ancla para el alma, segura y firme. Cuando entra dentro del velo, pues el alma zarandeada por las tempestades se convierte en participante de la naturaleza divina. Querido amigo, es importante que recuerdes que la esperanza no es ingenuidad. Es fe persistente en el Dios que puede hacer posible lo imposible. Ante esta gran verdad, es importante preguntarse, ¿en qué está basada tu esperanza en el día de hoy? Recuerda por un momento en aquel momento, en aquella oportunidad en la cual casi te rendiste por haber perdido la esperanza. Si tuvieras que vivir ese momento, ¿te aferrarías a la esperanza? Busca un texto bíblico de esperanza en este día y compártelo con alguien que lo necesite. Por ejemplo, Isaías capítulo 40. Hazte una lista de 8 promesas, por lo menos 8 promesas que te sostienen y léela cada mañana. Ora cada día pidiendo al Señor que tu esperanza crezca y se mantenga viva. Evita alimentar la desesperanza. Selecciona bien lo que escucha y medita. Practica, querido amigo, la esperanza activa. Ayuda a alguien que está atravesando una crisis y déjale saber que en Cristo Jesús hay esperanza. De manera, querido amigo, que cuando todo se pierda, lo último que tú pierdas sea la esperanza. Y si ese es tu deseo, en esta ocasión yo quisiera invitarte para que tú le digas al Señor en oración, Señor, ancla mi corazón en la esperanza que tengo en ti. Que ninguna circunstancia apague la certeza de que tú eres fiel para cumplir lo que has prometido y que en ti mi futuro está seguro. Amados en Cristo, mañana continuamos con esta serie maravillosa y especial Conexión 360. No te desconectes, no te pierdas. Mantente conectados con nosotros y con Dios. Un saludo para todos, esperando que la bendición de Dios en este día número 28 de nuestro recorrido, de nuestro maratón, a través de la oración, a través de esa conexión 360, como también a través del estudio de la palabra, a través de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy pues iniciamos con la lectura del capítulo 13 en el versículos 16 y 17, que habíamos visto también ayer en forma más general, pero vamos a ir hoy de manera bien específica a estos versículos del capítulo 13. Hoy es el último estudio del capítulo 13. Ya mañana sí daremos paso al capítulo 14. Y dice aquí en Apocalipsis 13, 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Queremos enfatizar el hecho de que la marca puede recibirse de dos maneras. En la mano, como hemos visto, en la mano derecha específicamente, obedeciendo a la medida impuesta por el sistema del anticristo, de la bestia, del falso profeta, y aunque no esté de acuerdo con la medida, si obedece la medida, automáticamente tendría la marca en la mano derecha. Y aquellos que la recibirán en la frente son aquellos que tendrán un pleno conocimiento de lo que se está imponiendo como si fuera lo correcto.
Tendrán una ignorancia, pero no esa ignorancia que Dios pasa por alto, sino esa ignorancia que es voluntaria, la cual es pecado. La marca que se impondrá tiene que ver con la adoración, de acuerdo a lo que vemos en el versículo 15 de Apocalipsis 13. Y según Apocalipsis 13, 17, la marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hay una correlación entre las tres cosas. El nombre de paso es sinónimo de carácter. Así que puedes tener el carácter de Dios y del Cordero o el de la bestia, uno de los dos caracteres. Por eso el que no esté alineado finalmente con la voluntad del Todopoderoso, pues actuará de concierto con el poder del enemigo. Se propondrá de alguna manera el enemigo que todo el mundo lo adore, que todo el mundo lo adore, específicamente en lo que tiene que ver con la obediencia al día que Roma ha impuesto como su marca, el domingo. Y así mismo lo dice en sus escritos el sistema de la Iglesia romana, que esta es su marca de autoridad. Así mismo lo dice, es su marca de autoridad el hecho de haber cambiado el día de reposo, la santidad del sábado al domingo, el cual ellos creen que en efecto pues así ha ocurrido. Y los que se nieguen a recibir la marca de la bestia, aquellos que sean sellados por Dios, tendrán justamente que enfrentar ese desafío para el cual no estarán solos y demostrarán su lealtad a Dios justamente guardando los mandamientos de Dios y teniendo esa fe de Jesús. Y es precisamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado, el que define a quién adoramos. Y por eso tenemos que tener el marco general de la obra que Dios hace y se propone realizar con todos aquellos que todavía no conocen la verdad. Y esta temática debiera inducirnos a compartir con aquellos que no tienen este pleno conocimiento para que puedan abrazar la verdad de acuerdo al propósito de Dios. Dice la inspiración en el libro Profetas y Reyes, en la página 140, lo siguiente concerniente a eso. Dice, entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado su rodilla ante Baal, como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles, esos que Dios tiene reserva todavía en toda nación, en todo país, brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra. Interesante. Y en la hora de la más profunda apostasía que viva el mundo, cuando se esté realizando el esfuerzo supremo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban su pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, esos fieles que Dios tiene todavía en la reserva y esos fieles irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandecerán como luminares en el mundo. Y termina diciendo, cuanto más oscura sea la noche, hablando en el plano espiritual, mayor será el esplendor con que brillarán esos fieles que todavía no se han dado a conocer y que Dios lo tiene en la reserva en diferentes niveles en todas las naciones del mundo. Así que de esta manera, tanto la Biblia, el don profético, reconocen que los hijos de Dios están presentes en todas partes, aunque Dios lo unirá finalmente en su remanente, que están en todas partes, aún en el catolicismo, en el protestantismo apóstata, en muchas de las religiones mundiales, en el mundo, pero que Dios, pues, con el hecho de que el mensaje sea predicado en todo el mundo antes de que concluya el tiempo de gracia, dará la oportunidad a muchos de esos fieles que aprovecharán y vendrán a la hora undécima y vendrán con un esfuerzo, con una fidelidad, con un fervor y una entrega que superará a muchos de los que se encuentran actualmente dentro del pueblo de Dios. Es importante que entendamos eso. Dentro de lo que tiene que ver con este desafío que el pueblo de Dios enfrentará, el enemigo de alguna manera disfrazará, va a camuflar lo que tiene que ver con esta imposición de un falso día de reposo para que parezca algo normal, así como algunos grupos desde hace muchos años, algunas décadas y más recientemente algunos grupos también contemporáneos
han estado de alguna manera pidiendo un día para la familia, un día para el planeta, un día en el que el planeta pueda recuperarse, pueda sanarse, un día que se detengan todas las industrias, todos los vehículos de motor. Todo eso suena bien y todo eso puede de verdad contribuir a cada una de esas áreas, a la familia, a la ecología, al cuidado del planeta. Pero el ser humano no está descubriendo algo nuevo. Dios, cuando creó el mundo, anticipó que el ser humano, que el mundo necesitaba un día para descansar. Y no solo dijo que dedicaran un día, sino que señaló el día, el cual en él el Señor reposó, lo bendijo y lo santificó. Así que algunos se presentan como descubriendo algo nuevo que hay que dedicar un día, pero ya eso está establecido en la palabra. Y no es un día, es el día, porque Dios no quiere un día, Dios quiere el día que Él señaló y que fue bien específico. Imagínense que en el Edén Adán y Eva, cuando Dios le dijo no coman de este fruto, de este árbol, pues dijeron, bueno, Dios lo que quiere es que les reserven un árbol. Así que vamos a comer de este. Finalmente comieron del que Dios le prohibió. Y no era un árbol que Dios quería reservarse, era el árbol. Específicamente, Dios siempre es específico. Dios no deja eso a la opción de seres humanos y menos seres humanos que tienen la mentalidad contaminada, sino que Él ha dejado en su palabra las directrices en ese sentido. Así que debemos ser muy cuidadosos también al estudiar las profecías bíblicas que todavía no sean cumplidas y debemos resistir la tentación de interpretar las escrituras a través del prisma de los titulares de los diarios, de lo que dice la prensa escrita, la prensa oral, en fin. Al interpretar la Biblia debemos seguir principios sólidos de interpretación y prestar atención al texto bíblico porque aún las noticias, aún las cosas a veces el enemigo lo utiliza como distractores. Y es importante que nosotros estemos bien claros de cuál debe ser nuestro deber y de esas propuestas que se presentan y del interés que a veces tienen en la sociedad, en el mundo, en la familia. De paso, uno de los principales argumentos que siempre se señala para la imposición de un descanso dominical que sea obligatorio, siempre entrará en conflicto, aún en los Estados Unidos, con la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que protege el libre ejercicio de la religión y exige que el Estado mantenga una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y convicciones religiosas. Por eso cuando alguien promueve una medida como esta de imponer un falso día de reposo, por eso la Iglesia Adventista siempre se manifestará con claridad en lo que tiene que ver con presentar la libertad religiosa. Nosotros no creemos que ni siquiera el sábado debe ser impuesto por obligación. O sea, el ser humano tiene que tener la libertad para elegir. Claro, su elección al final tendrá una consecuencia, si está en obediencia o no a Dios, pero ninguna ley debe coartar el derecho de que el ser humano utilice el libre albedrío, utilice su conciencia como punto de partida para tomar las decisiones que así hará. Es importante que sepamos eso para saber qué apoyamos en un determinado momento. El contexto actual es interesante para el cumplimiento de muchas cosas, pero hay en todo este cumplimiento una serie de pasos que se darán. El actual presidente de los Estados Unidos, podemos decir que es un caso único en la historia de Norteamérica, porque este presidente no es alguien que haya pertenecido a la casta política durante toda su vida y sin embargo ha llegado a ser presidente y ahora por un segundo periodo es lo que se conoce como un outsider, alguien que viene de fuera de la política profesional sin haber sido ni gobernador ni tener un cargo político anteriormente y aún así hemos visto el arrastre y la popularidad que ha obtenido, sobre todo con las medidas conservadoras que ha aplicado. Además, aparte de que ha sido acusado, ha sido en algunos momentos virtualmente hasta condenado. Sin embargo, para que notemos cómo el destino de las naciones a veces ocurre de manera un tanto misteriosa que no depende de los asuntos humanos. Y aunque muchos de esos acontecimientos son señales de los tiempos y merece nuestra cuidadosa atención, puede y que no sean un cumplimiento preciso de lo que tiene que ver con el escenario del tiempo del fin,
porque en el espíritu de profecía se nos dan algunas características interesantes que tienen que darse para lo que tiene que ver con el dictamen de una ley dominical. Mire, por ejemplo, el proceso que describe la inspiración en el libro Conflicto de los Siglos, página 578. Dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. O sea, el pueblo estará pidiendo eso. O sea, no es una organización, un grupo, no, 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 no. El favor público se lo tratarán de asegurar con una medida como esa. Y sigue diciendo en el conflicto de los siglos, pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, o sea, esto se irá agitando, irá en proceso, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil. Y el tercer mensaje, producirá un efecto que no había podido producir antes. Interesante. Termina diciendo: a medida que gana terreno el movimiento en pro de la observancia obligatoria del domingo, o sea, esto es algo que va a ir ganando terreno, que va a ir convenciendo instituciones, que va a ir uniendo incluso muchas de las iglesias del protestantismo, o sea, se tornará algo popular, una demanda general, y a todo esto se unirá un gran acontecimiento. Hay algo grande que debe ocurrir que marcará entonces el desenlace y que precipitará la decisión. Así como cuando ocurrió la pandemia del COVID-19, que se tomaron medidas apresuradas y que el ser humano estuvo dispuesto a aceptarla por su seguridad, por su vida. Lo mismo tiene que ocurrir previo a lo que tiene que ver con el dictamen de una ley dominical y el cambio de la primera enmienda, en fin. Por eso nosotros estamos en cualquier momento, no importa el escenario político, estamos al borde de un evento o una serie de acontecimientos dramáticos que son los que Satanás llevará a que el mundo político y el mundo religioso A mí no me lo va a pues, tocar. le den una lectura equivocada. Imagínense, por ejemplo, lo que ocurrirá cuando el mundo sea sacudido por eventos como el Grande, como le llaman a ese gran terremoto que algunos han estado esperando durante años en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, cuando se sacuda toda esa región, ese terremoto que se ha estado esperando durante los últimos 70 años, digamos que sea un sismo sin precedentes de 9.4 en la escala de Richter. Se estima que unas 800,000 personas han muerto y que hay más de 2.500.000 heridos, y alrededor de la cuarta parte de ellos necesiten urgentemente ser hospitalizados. La mayoría de los hospitales en el área de Los Ángeles se reportan destruidos. Prácticamente todos los medios de transporte terrestre dentro del área se reportan inutilizados, en gran medida debido a los puentes averiados. Todos los aeropuertos más grandes también se han reducido a escombros, incluyendo el LAX, el Burbank, el Ontario, y que la única forma de llegar a la zona de desastre sea por helicóptero. Y que en ese momento el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordene a todas las fuerzas militares que intervengan en la zona de desastre, especialmente las unidades médicas y los hospitales de campaña. Muchas de las grandes naciones de la Tierra van a ofrecer ayuda masiva, incluyendo Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, Japón, y que una semana más tarde, nada más, un terremoto masivo sacuda el extremo oriente, dejando a Tokio y Beijing en peores condiciones que Los Ángeles, y que 5 días después un tercer terremoto azote a Europa Occidental, dañando severamente a Berlín, y que esas dos fuentes que habían servido de ayuda para los Estados Unidos en medio del desastre ahora sean eliminadas, que de ahí en adelante se salve quien pueda, porque los desastres estén en el mundo entero. Y lo que es más, que a eso se le añada que un pequeño asteroide caiga en el corazón del Brasil, prendiendo fuego a la selva amazónica, y varios volcanes hagan erupción en la cuenca del Pacífico, y que como resultado de todos esos desastres, el comportamiento del clima alrededor del mundo se altere notablemente, provocando un sinnúmero de tornados, huracanes, tifones sin precedente. Y muy de mañana, uno de esos días, en medio de esa alarma mundial,
después del impacto del asteroide, especialmente mientras las noticias de la televisión se están presentando, repentinamente un locutor hace una pausa para informar a los televidentes lo siguiente. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, hablará a la nación a las 10 en punto de la mañana, tiempo del este. Y nadie sabe en ese momento cuál será el tema del discurso. Sin embargo, el reportero dice que la mayoría de los observadores especulan que convocará una conferencia internacional para tratar el grave problema de las terribles calamidades que están devastando al mundo en las últimas semanas. Sin embargo, nadie está preparado para lo que se presentará allí como anuncio y el presidente irrumpe de repente la noticia con su discurso diciendo, buenos días, compatriotas estadounidenses. Como ustedes saben, durante las últimas semanas, una serie de devastadores desastres naturales han golpeado severamente nuestro planeta más allá de lo verosímil. Estos siniestros apenas 6 meses atrás eran inimaginables. El mundo se está paralizando económica, política, religiosa y ecológicamente. Pero nuestra peor parálisis, por así decirlo, es el temor, porque quién sabe si lo peor todavía está por ocurrir. Debo ser honesto y decirles que el impacto de estos desastres sobre nuestro planeta ha sido tan severo que si otros de igual magnitud o mayor ocurren en el futuro cercano, la supervivencia de la raza humana se verá en peligro. Creo que es tiempo de que esta nación y el mundo se haga seriamente la pregunta capital. ¿Está Dios airado con nosotros? ¿Está tratando de decirnos algo? La situación es tan grave que he enviado un mensaje al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instándole a convocar una sesión urgente de ese organismo dentro de 2 días. Estoy recomendando asimismo a los jefes de Estado de los países miembros del Consejo de Seguridad que estén presentes en esa reunión. Y dadas las extremas implicaciones espirituales de estos desastres, dice el presidente, estoy sugiriendo también al secretario general que invite al Papa León XIV a unirse con los líderes políticos del mundo en esta conferencia, junto con todos los representantes de los cuerpos religiosos más importantes del mundo. Estoy seguro de que algunos de ustedes sentirán que esta última iniciativa compromete nuestro antiguo principio norteamericano de separación entre iglesia y Estado. Sin embargo, en un tiempo de crisis universal como este que está ocurriendo, debemos buscar todas las soluciones posibles. Afortunadamente, recientes decisiones de la Suprema Corte han sido más flexibles en su interpretación de la primera enmienda, pero en cualquier caso, aun cuando la ONU se encuentre en nuestro territorio, no es un organismo norteamericano y por lo tanto no está sujeto a nuestras leyes. Y termina el discurso diciendo, agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, no solo a esta nación, sino a todo el mundo, mientras luchamos juntos para hacerle frente a estos desastres que amenazan con destruir a nuestra nación. Imagínense ese cuadro. Con un cuadro similar, el mundo entero estará dispuesto a aceptar cualquier cambio. Y es bíblico que esto va a producirse, es bíblico que va a producirse. Jesús mismo dice que cuando ocurre esta calamidad mundial, cuando ocurre esta crisis final, dice, si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. Y ese acontecimiento o esa serie de desastres que ocurrirán es lo que llevará justamente a nuestro mundo a tomar una decisión que parezca plausible, que parezca necesaria y que el mundo entero la esté pidiendo, esperando, solicitando y que le dará la bienvenida a una medida con la que crean que se estará aplacando la ira de Dios, en una medida que crean que estarán unificando al mundo religioso en torno a un mismo día de reposo. Y es por eso que debemos pedir a Dios que nos dé discernimiento y nos dé firmeza espiritual para enfrentar los últimos desafíos, porque en cualquier momento entraremos en las horas más oscuras de la historia del planeta, pero Dios ha asegurado que estará con nosotros. Es en ese instante que se cumplirá la promesa del Salmo 91, que el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará, ni plaga tocará tu morada. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Muchas gracias, Pastor Rondón, por la exposición de la palabra del Señor. Entro a algunas preguntitas que tengo por acá. Usted ha hablado del sábado y viendo que algunos le toma el sábado en un supermercado,
en un salón de belleza como si nada, viendo las conversaciones muchas veces que se dan en sábado en el comedor de la iglesia, en los sábados en la tarde, conversaciones triviales, y viendo que muchas programaciones bajan los viernes en la noche porque hay gente que sigue trabajando aquí en Estados Unidos como si nada, y toman eso para aminorizarlo y decir, no, es que no hay problema ya, que yo puedo seguir a hacer esto, y no tienen ninguna consideración con ese mandamiento. ¿Qué está pasando y qué puede pasarle a un cristiano que suavice ese mandamiento en estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Muy importante, pastor. Su pregunta es una pregunta de 24 quilates, porque justamente las personas que han ido bajando la norma, que han ido siendo condescendientes, violando el sábado, estos se están preparando para recibir la marca en la mano derecha. Son personas que están conscientes de la verdad, conocen el mensaje, y es posible que no estén de acuerdo con que se dicte una ley dominical, pero si en este tiempo de paz no son capaces de mantenerse fieles al Señor, de hacer todo lo posible para cumplir con el mandamiento, imagínese lo que será cuando haya una amenaza de encarcelamiento y al final una amenaza hasta de muerte. Si no pueden correr con los de a pie, no podrán correr con los de a caballo. Este es el momento en que Dios le hace un llamado a esas personas. Todavía hay gracia, todavía hay misericordia, pero acérquese ahora. Cada día puede ser el último. Y es más, es posible que usted no vea el desenlace final. Es posible que usted quizás concluya su historia antes. Sin embargo, así como concluya su vida, eso indicará entonces su destino eterno. Puede ser que la muerte le sorprenda justamente en plena desobediencia y que lo que se escriba al lado de su nombre sea: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Así que es importante, mi hermano y hermana, que hoy tú hagas el cambio que tengas que hacer, que hoy tú te afirmes en la verdad, que no sigas violando el mandamiento de Dios, ni siquiera en un minuto del día sagrado, y que tomes con seriedad lo que va a dividir finalmente la humanidad en dos: la observancia al verdadero día de reposo. Muchas gracias, pastor. Quisiera añadir acá, pastor, solamente para aclarar, porque no quisiera que quede algún tipo de interpretación en que se está estableciendo alguna fecha. Por acá, Víctor Salazar, en base a la exposición, él dice, o sea, que nos quedan 3 años para predicar el Evangelio. No creo que el pastor Nadie ha Claro mencionado Rondón tiempo, está así estimando algún que tipo de fecha, está planteando un hipotético caso en el que una serie de eventos exactamente. se desencadenen y entonces Eh, condicionar, condicionarían el ambiente para que la profecía en su último esplendor sea cumplida. Pastor, bien, pastor, entonces, en este sentido, por favor, aclaren un poquito más para que no quede esa percepción de eh, que Muy bien, gracias, muy bien. La Biblia nunca establece fechas, y un sello que tiene un mensaje correcto es que no contenga fecha. Después de 1844, nos dice claramente la inspiración: el tiempo ya no es una prueba. No hay ninguna profecía de tiempo concerniente ni a la ley dominical, ni a la persecución, ni al zarandeo, ni la lluvia tardía, ni las plagas, ni cuando Cristo venga. O sea, no hay fecha para ninguno de esos eventos. Y seguirán personas poniendo fecha, estableciendo fecha, y harán cálculos y demás, pero eso no es conforme a la palabra profética más segura. Y todas esas cosas van a distraer la atención, pero debemos recordar lo que Jesús dice: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso debemos estar preparados en todo momento, cumpliendo con nuestra parte. En vez de estar estableciendo fechas, haciendo cálculos, nuestro deber es compartir esta verdad cardinal con otros, que es un mensaje de vida para vida eterna. Y bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Ok? Cuando el pastor menciona al presidente Trump, no está poniendo fecha, está poniendo un ejemplo. Exacto. Un ejemplo. Puede ser cualquier presidente. Él puso Exactamente. un ejemplo de o algo que puede desenlazarse El y cuadro utilizó al general. presidente actual como un ejemplo que puede ser cualquiera. Pastor, ¿cuál es el falso profeta
en Apocalipsis 13, y si el dragón, la bestia y el falso profeta son un ataque contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto, sí, comenzando por la última parte. Es una falsa trinidad, es una falsificación de la deidad de la Trinidad. Y note que así como el dragón le entrega su poder a la bestia, de esa manera es que la Biblia dice claramente que el Padre le ha entregado el poder al Hijo. Y de la forma que también nosotros vemos un falso profeta que obra señales, que hace descender fuego del cielo para engañar. Es una falsificación de la obra del Espíritu Santo, que es el que desciende como fuego. Y así como la bestia, esa que recibe el poder del dragón, recibe una herida mortal, pero de esa herida mortal se resucita, así también Cristo pues recibió la muerte y resucitó. O sea, todo lo que se presenta en Apocalipsis es una falsificación de la obra de la divinidad, de la deidad. Así que definitivamente es así. El protestantismo apóstata, el protestantismo norteamericano que se unirá al Estado para imponer la ley dominical, ese es el falso profeta, así se le conoce como el falso profeta. Y las características están allí en el libro del Apocalipsis, incluyendo las que hemos mencionado, con la falsificación de la obra del Espíritu Santo. Por eso entre ellos se notan esas manifestaciones falsificadas que se le atribuyen al Espíritu Santo y que, claro, son una vulgarización de la obra real del Espíritu Santo, pero a mucha gente va a engañar. Por eso dice que 3 espíritus inmundos, como vamos a ver más adelante, van a salir de la boca de esos sistemas para engañar, porque su poder justamente está en la lengua, como vamos a ver en uno de esos temas posteriores. Pastor Ya. Reyes al final preguntó sobre, ¿me escuchan? Sí, 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 adelante. te escuchamos. Ok. Yo preguntaba, aparte de lo que el pastor Reyes preguntó, si sobre los falsos profetas, si habrá señales, como menciona la Biblia, que, o sea, que van a suceder antes de que lleguen los falsos profetas. Y lo siguiente es, el libro de Apocalipsis tiene muchas cosas que no son literales. Si esto, lo falso profeta y lo del discurso presidencial, del que sea, será literal, 100%. Gracias. Bien, comienzo por la última parte diciéndole, lo que creamos fue un cuadro de lo que puede ocurrir cuando el mundo sea impactado por esos desastres, por esa gran calamidad que la mensajera del Señor describe en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 339, cuando dice, así también hoy, una calamidad repentina e inesperada, algo que pondrá al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Ella anticipa que habrá una calamidad, a un acontecimiento grande, que es incluso, dice ella, lo que va a despertar a las 10 vírgenes. Lo que va a despertar a las 10 vírgenes no es un sermón poderoso, no es la intención de alguien de que se despierte, no, no, eso es algo profético, ese estupor, esa somnolencia. ¿Cuál es la diferencia? Aquellos que se mantienen haciendo un esfuerzo extra, como todos los que se conectan aquí cada mañana. Esto supone un esfuerzo, levantarse temprano, colocar allí el despertador, hacer un esfuerzo, aún con todo y la temperatura, el ambiente, levantarse, conectarse. Esos están haciendo un esfuerzo extra. Y aquellos que hacen un esfuerzo extra tendrán aceite extra en sus lámparas. En algún momento, la somnolencia cubre a todo. Pero dentro de esos que están durmiendo, vemos 5 de las vírgenes, en el sentido simbólico, 5 que están preparadas porque tienen aceite extra en sus lámparas, han hecho provisión para la emergencia. Y aunque están en medio del pueblo, que está en el estupor, que está en el sueño, pero eso es profético, entonces ese gran acontecimiento es que la despierta. No es un ser humano que la despierta, es Dios quien las despierta. Y las despierta con ese acontecimiento tan dramático, esa calamidad global tan dramática, que aún los que tienen un pie adentro y un pie afuera de la iglesia van a despertar. Pero despertar no significa que se van a salvar, porque vemos que hay 5 que se despiertan y finalmente se pierden, porque cuando intentan prepararse, ven que ya es demasiado tarde. Así que es importante eso, lo que mencionamos con el cuadro del gobierno, de la ONU, de las naciones, del papado, todo eso, haciendo un cuadro de cómo anticipamos que puede ocurrir todo. Y eso puede ocurrir en cualquier momento que se dé ese evento global. Estamos al borde de un gran acontecimiento que sirva como catalizador
para que esos eventos se den. El ambiente tiene que estar preparado para que se darán las condiciones, así como hemos anticipado. Hicimos ese cuadro para tenerlo en mente, cómo ha de ocurrir todo. Es un cuadro imaginario basado en lo que dice la Biblia, el Espíritu Profecía, de cómo puede presentarse el cuadro final. Es para eso que lo hacemos, porque eso nos ayuda a estar preparados mentalmente para cuando suceda, no estableciendo fecha, no diciendo qué va a ocurrir con este, con el otro, nada de eso. Y con relación a los engaños, efectivamente, cuando habla de los engaños que confundirán si fuere posible a los escogidos, cuando Apocalipsis dice que el falso profeta y que la segunda bestia que surgió de la tierra, que representa allí Norteamérica, de donde surge el protestantismo apóstata, hará señales extraordinarias, van a ocurrir milagros que se darán por verdadero. Milagros, ¿cómo saber que eso es falso y no verdadero? Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de los 13 espíritus inmundos a manera de rana que menciona el capítulo 16. Cuando lleguemos allí vamos a describir cuáles engaños ya están ocurriendo, cuáles van a ocurrir y cómo estar protegidos contra esos engaños. Y antes de orar, pastor, nosotros hemos sido privilegiados porque tuvimos el ejemplo del COVID que paralizó todo. O sea que ya nosotros vimos solamente un ejemplo de lo que puede suceder en un momento, en un instante, y cómo el mundo se frizó y se paralizó. Así es, así es. Eso, y lo tenemos reciente en nuestra generación. Cuánta misericordia tiene Dios para que lo que va a ocurrir ya no, nos tenga preparado en lo que tiene que ver con el espectro de lo que puede ocurrir en la sociedad, como usted menciona, Pastor Reyes, y también para que nos preparemos espiritualmente, porque algunos tendrán la información correcta, pero no tendrán el carácter para aportarse de parte de la verdad con firmeza y por eso algunos tendrán la marca en la mano derecha, aunque conocen, aunque han vivido en la verdad, pero no tendrán la firmeza, no tendrán el coraje, no tendrán la fibra moral que solo puede obtenerse con este ejercicio espiritual que debemos hacer cada día. Ore para que estos 318 el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude Amén. a mantenernos firmes en medio de cualquier situación. Amén, amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que se ha conectado y que ha recibido tu palabra y que quiere atesorar en su corazón la palabra profética más segura para estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Bendice las familias que están representadas con cada uno de los dispositivos conectados aquí. Señor, alcance esas familias por completo, úneles a tu pueblo y dale la seguridad a cada uno de aquellos y aquellas que cada día se unen para orar y estudiar, de que tú cumplirás tu promesa que has dicho a través del profeta Isaías, de que tú defenderás su pleito y tú salvarás a sus hijos. Sigue, Señor, respondiendo cada oración, glorificándote en cada intercesión. Danos un día de bendición y que mañana nos conectemos nuevamente para continuar estudiando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, amados en Cristo, hemos llegado al final por esta noche. Mañana continuamos con esta jornada especial y agradecemos al Señor por ti y agradecemos que mañana te unas a nosotros e invite a otros a seguir en este fascinante estudio del libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, con el pastor Mario Rondo. Quiero animar y desafiarte, si estás en el área de New York, del día 4 al día número 11 del mes de abril estará en nuestra iglesia hispana de Prospect el ministerio La Voz de la Esperanza. Es el ministerio evangelístico radial más antiguo de la iglesia adventista para Norteamérica. Y estará con nosotros este Ministerio Internacional de Predicación de la Palabra del Señor con una jornada de evangelismo presentada por el pastor Omar Grivet a su esposa, el Ministerio La Voz de la Esperanza. Así es que será una jornada muy linda, muy, muy especial. Una semana antes estará con nosotros también el evangelista de la Conferencia del Sur de California, el pastor José Batiste, en una jornada especial de
evangelismo. Así es que esperamos que tú puedas estar con nosotros en esta jornada especial. Así es, familia, una vez más, gracias por estar con nosotros. Mañana nos encontramos en esta jornada especial. Permíteme orar contigo. Padre Celestial, muchas gracias. Nos has hablado, nos sigues bendiciendo, nos sigues ministrando. Sabemos, Dios, que los hará, que lo seguirá haciendo en los capítulos que nos falta por estudiar, tanto del libro de Apocalipsis como del libro Conexión 360. Que las verdades aprendidas acá, Señor, no solamente enriquezcan nuestro intelecto, sino que hagan de nosotros hombres y mujeres más fieles a ti y que podamos estar más preparados para tu pronto encuentro. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, será hasta mañana cuando nos volveremos a encontrar. Como comencé con frío, me pongo mi capucha otra vez porque voy afuera. Bendiciones. Nos vemos mañana, familia.